De ahora en más son todas fotos mías, salvo algunas excepciones que les voy a demostrar. Este es el primer gorila que vi, tenía una posición bastante pensativa, apenas llegamos al bosque. Y bueno, entonces empezando el viaje, fue un tour de camping hecho en este camión, que es un camión transformado en autobús. Íbamos sentados en círculo, así que era bastante interesante porque podíamos movernos, podíamos hacer prácticamente siestas cuando ya estábamos muy aburridos. E hicimos 15.000 kilómetros en este camión, o sea que fue nuestra segunda casa. Fue bastante. Y las ventanas se podían tener abiertas o se bajaba una lona cuando llovía, así que vamos viendo todo el paisaje. Yo llegué a Nairobi unos días antes de salir en el tour, por eso mi viaje fue de 3 meses, porque yo le agregué un poquito, le agregué una semana en Holanda, una semana en Nairobi y una semana al final en África del Sur, pero el tour con el camión fueron 75 días. La Fundación David Sheldrick de Nairobi está bastante cerca del centro. Lo que hacen aquí, recuperan huérfanos de 0 a 3 años de elefantes, de rinoceronte blanco también. En ese momento había 3 y había 25 elefantes. Cuando ya tienen 3 años los llevan al Parque Nacional Tsavo, forman grupos y los liberan. Lo interesante de este proyecto es que es uno de los pioneros. Descubrieron la buena fórmula de leche para elefante, que es basada en leche de coco. Así que imagínense, esto fue todo un descubrimiento. Y los cuidadores que ven aquí con los delantales verdes viven con los elefantes. Duermen con ellos, porque como son bebés necesitan contacto. Y por lo general son 2 o 3 por elefantito. Porque ha pasado que uno de los cuidadores se iba por algún motivo y el elefante se enfermaba o se moría. O sea que es muy muy importante toda esta relación con la gente. Y 1 hora, 1 o 2 horas al día los traen a este recinto, así la gente los puede ver, nos muestran, nos explican qué hacen. Los elefantitos se bañan. ¿Dónde está mi...? ¿Qué hay que hacer con esto? No sé qué hacer con eso. Bueno, no se ve ahí. Ah, perfecto. Luego también les quería contar que hay muchos proyectos de reciclado, proyectos ambientales, cooperativas que me parecieron muy interesantes. Este me gustó mucho porque recuperan hojotas de todo el mundo, de playas, y las envían aquí y ellos las pegan todas juntas y hacen esculturas. Pueden ser esculturas chiquitas o enormes como la cebra que ven ahí. Y la verdad que es una cooperativa, es un proyecto bastante interesante y novedoso. Entonces, bueno, luego fue la visita del Museo Nacional de Nairobi, donde tienen réplicas de Lucy y de muchos de los, tal vez no originales, pero los tengan guardados en algún otro lado, de muchos de los primeros homínidos que se encontraron en esta zona, en el Valle del Rift. Y una cosa interesante también, un parque de serpientes, donde la gente y los niños pueden aprender sobre este tema. Increíblemente importante, porque en África una serpiente que se ve equivale a una serpiente que hay que matar. O sea que el hecho de hacer un poco de educación sobre este tema, muy muy importante. Esa es una viper de Gabón. Yo traté de traducir lo mejor posible los nombres de los animales y de las plantas, pero no para todos encontré buenas traducciones, así que espero que me disculpen si algunas salen un poco raras. ¿Qué animal es ese? ¿Qué me puede decir? ¿Ah? No. Es un zonki. Es la mezcla entre un burro y una cebra, un híbrido, que me pareció bastante interesante también. En el Parque Nacional de Nairobi hay un orfanatorio para animales y este era uno de los que estaban ahí. Este Parque Nacional, visité solo esta parte, pero me parece interesante porque hay mucha gente que va a Nairobi por negocios, como es una capital importante,
Así que muy probablemente sea el único parque de toda África que visite. De aquí ya partimos hacia el Masai Mara, que es uno de los parques muy conocidos. Este es el Valle del Rift. Lo traduje mal, me parece, ¿no? Valle del Rift o... ¿Está bien? Ok. Es una falla de 6.000 kilómetros de Mozambique a Siria. Y en esta parte es donde se encuentran muchísimos de los restos de homínidos que les decía. Hay lagos, hay volcanes, hay grandes poblaciones de animales, así que es muy, muy interesante. Gracias. Tal vez han visto en los documentales las grandes migraciones de ñus, cebras. Muchas veces tienen que cruzar estos pequeños arroyos, subir y luego siguen. El pequeño problema es que está lleno de cocodrilos del Nilo, tienen que subir eso que no es tan fácil. Yo cuando estuve no fue época de migraciones, pero vi los animales, no los vi pasando esta parte. Cebras y jirafas hay bastantes subespecies. Esta es la jirafa Masai. O sea, traten de ver las manchas a medida que vamos pasando a ver si logran identificar alguna diferencia. Y la cebra es, por lo general se llaman cebras de pradera, pero esta es la Buccelli. Miren también las líneas, ya van a ver la diferencia con las que veamos más adelante. Buitres, este es el buitre de cabeza blanca. Los buitres están en peligro también por varios motivos. Es uno de los animales que yo les decía que son usados tradicionalmente, así que los cazan. Y también ha habido drogas que se le da al ganado. El ganado muere, el buitre come ese animal, se enferma. Así que están bastante en peligro, depende de la especie, pero diciéndolo muy en general, no solo en África, sino en Asia también. Animal muy interesante, están siempre viendo qué pueden comer y por ahí tienen que esperar a que la carne esté bien podrida antes de comer. El primer antílope que les voy a mostrar, Topi. El Topi tiene una mancha negra aquí, así que esa es la forma de distinguirlo. El árbol salchicha, muy raro también, con los frutos que realmente parecen una salchicha. Los vimos, se veían mucho por todos lados. Empezamos a ver leones. Todos los leones que vi durmiendo. O algunos a lo mejor comiendo o durmiendo. El elefante africano, las poblaciones en los parques por lo general están bien. A veces están tan bien que mandan elefantes a otros parques donde ya no hay. Hay lugares en que hay conflictos porque salen del parque y molestan un poco a la gente que tiene cultivos cercanos. Gran cantidad de bebés, a pesar de que la gestación es larga, en todos los grupos se veían 3-4 bebés. La grulla africana, aquella, y el ave secretaria, que es una foto un poco de espalda. Es una ave muy interesante, está en el mismo orden que los aves rapaces, una citriforme, y la familia en la que está es una familia que está solo esta especie. O sea que finalmente es una ave rapaz, pero no parece para nada, es casi del mismo tamaño que la grulla. Aquí tenemos las gacelas de Thompson, que a los bebés les dicen Tommy. Es uno de los antílopes más abundantes. Y la estructura general de los antílopes es harem, es un macho con hembras y bebés, y hay grupos de machos solos que andan por otros lados. Y en las manchadas, que se ven bastante también, son un poco más nocturnas, pero las he visto de día. Y visitamos el primer pueblo Masai. Los Masai, como les decía, tienen ganado, para ellos eso es muy muy importante. La dieta de los Masai me parece bastante curiosa porque consiste en carne, leche, sangre que sacan del cuello de la vaca sin matarla y la harina de maíz que hacen como una especie de polenta, y me parece que es todo. Así que yo me moriría de hambre porque soy vegetariana, no tomo leche y esa polenta. Así que bueno, la verdad que
En ese sentido, una suerte, pero la vida que llevan es interesante. Las mujeres hacen las artesanías que pueden ver, aros, los collares redondos, yo les voy a mostrar. Los hombres tienen sus tareas divididas según la edad. Los hombres jóvenes son los guerreros masái, así que protegen su pueblo de los animales y de invasiones de gente. No duermen al interior, duermen solamente afuera en los límites del pueblo, y cuando ya cumplen 40 años ya son considerados personas mayores, así que ya tienen otros privilegios. Y es un pueblo polígamo, ¿sí? El jefe puede tener varias esposas. Varias conversaciones muy interesantes, muchos quieren conservar su cultura, algunos otros prefieren irse a la ciudad. En una época el rito de iniciación de los varones era matar un león y hacer un sombrero con la piel. Ahora ya no está permitido porque por lo general viven muy cerca de los parques y tendrían que entrar a un parque, así que no. Tienen otros ritos, a lo mejor pasar por varios meses en medio del bosque, solos o en algún pequeño grupito. Esta es la raza de vaca Ancole, raza típica de ellos. También tenían cabras. Y una cosa muy lamentable, acá no se ve, pero el suelo tapizado en plástico. Los niños jugando con plástico, las cabras comiendo plástico. No les molesta, no sé, yo traté de hablar del tema, pero es como, casi que no lo ven. Muy lamentable. En un camping había un guía masái, que es uno de los que les digo que prefiere trabajar un poco más en otras condiciones. Era experto en encontrar los camaleones. Este es el camaleón de Van Honel. Encontramos varios. Él les tenía fascinación, pero no los tocaba, les tenía miedo. Así que la primera vez en su vida que tuvo uno en la mano fue conmigo, porque yo le mostré que no hacía nada. Y a los camaleones no los estresamos mucho, los agarramos, les sacamos una foto y los volvimos a poner. Cambiaban de color. Uno de los primeros parques que visitamos con el grupo, el Parque Nacional, porque el Masai Mara yo fui con otro grupito chiquitito, éramos solo 5 o 6 personas. Acá ya estamos con el gran grupo del Tour Oasis que les decía. El Parque Nakuru, sobre todo para ver aves acuáticas. Aquí vimos los primeros papiones oliva, es la especie papión de sabana, y hay 3 subespecies: el oliva, el amarillo que no vi, y el chacma, que es el que vi más al sur, que ya les voy a mostrar. Este animal también es muy conflictivo, hay muchos conflictos en zonas donde hay casas, porque es un poco lo que pasa cuando el ser humano avanza en el hábitat de los animales. Es el territorio que han ocupado siempre, hay menos comida, entran a las casas, destruyen todo, se comen lo que quieren y se van. Así que en África del Sur está semi permitido matarlos. Hay muchos grupos por y contra del control de los papiones. Es un tema bastante complicado. El eland, uno de los antílopes más grandes, hermosísimo. Pelicanos, el gran pelicano blanco. El búfalo africano o cafre. Las cigüeñas de pico amarillo, gran variedad de cigüeñas también. Ahí ven los pelícanos al fondo. Fuimos en un camino que de los dos lados había agua, lleno de gaviotas, así que levantaban todos vuelo al mismo tiempo porque íbamos pasando. Flamencos. Este reptil es una gama azul y roja, si está de acuerdo. Un mamífero muy presente también en África, el chacal de lomo negro. Hacen pequeños grupos familiares chiquitos, no es la misma estructura que los lobos, por ejemplo, es parejas con algunas crías. Son bastante nocturnos también. Y por lo general comen un poco lo que encuentran, oportunistas, pueden comer lo que haya dejado un león o lo que ellos mismos pequeños roedores que cacen. Leones en los árboles relajándose. El colobo negro y blanco,
que tal vez han visto en documentales que es una de las presas de los chimpancés. A veces cazan y comen este mono, pero en esta zona no había chimpancés. Un animal muy lindo también. Acá había uno comiendo. Pasamos allá a Uganda, pasando la línea del Ecuador, ya estamos ahora en el hemisferio sur. Visitamos un orfelinato de niños, esta vez, en el lago Bunjonju. Es escuela orfelinato, no todos los niños eran huérfanos, pero venían de familias que a lo mejor no podían cuidarlos todo el tiempo, así que era como pasaban así de aquí a acá, comían aquí. Y es un organismo como una ONG no gubernamental que vivían de donaciones de los grupos que visitaban o de voluntarios. Así que nos hicieron demostraciones de canto, de danza, muy simpáticos los niños. Luego fuimos a Ruanda. Esta fue la parte muy triste del viaje, de visitar este monumento y museo al genocidio, que fue en el 94, donde murieron más de 500.000 personas, sobre todo los tutsis, a manos de los hutus, así que nos enteramos un poco más de este problema. La población dentro de todo se ha recuperado, supongo que tienen traumas y un gran problema, pero lo que se veía en la calle era un pueblo bastante pacífico. Aquí ya paramos en Ruwenzori. Aquí dormimos en un convento católico. Hemos dormido en todo tipo de lugares, desde costados de ruta hasta conventos y el desierto. Aquí es la zona del Parque Nacional de los Volcanes, que ya se veían desde el pueblo. Y de aquí nos dirigimos a pasar el día que fue el más impactante de todo el viaje, a ver los gorilas de montaña, que ese también era uno de mis grandes sueños de toda la vida. Así que empezamos con danzas tradicionales. El guía nos contó la historia del grupo que íbamos a ver. Cómo funciona es que hay 6-7 grupos que la gente puede ir a ver en esta zona, que es el Parque Nacional de los Volcanes. Los grupos reciben la visita el grupo de gorilas recibe la visita de las personas 1 hora por día solamente. Cada grupo es de 8 personas, acompañadas de un guía y de 3 guardaparques, que acompañan a los gorilas todo el tiempo, desde las 6 de la mañana hasta que se van a dormir. Y eso es sobre todo para protegerlos de trampas, que a pesar de que es un parque nacional, a veces los ponen para capturar antílopes. Así que yo les diría que cada gorila, de los 800 que quedan en libertad, 400 en esta zona y 400 en la zona de Windi, que es el parque nacional que está en Uganda. También queda una pequeña población en la República Democrática del Congo. Cada gorila tiene nombre, se sabe quién es el padre, la madre, cuándo nació, están acompañados, sobre todo estos grupos que son los que se ven. Hay muchas reglas para verlos. Yo tenía mucho miedo porque si teníamos un resfrío o una gripe no podíamos ir. Así que yo estaba como los días antes, no quería hacer mucho para no enfermarme, pero todo salió bien, pudimos ir. Este es el camino que tuvimos que hacer. Lamentablemente la base del parque es totalmente cultivada, así que en un momento llegamos a un lugar que es el límite del parque, entramos y ya sí se ve el bosque de montaña. Y como les decía, el primer gorila que vimos es el grupo Susa, es el más grande de gorilas que se pueden ver, porque hay un grupo más grande que es solamente para los investigadores. Así que tuve la suerte de ver este grupo, que son 38, yo vi unos 25. Este es el macho adulto dominante, pero hay otros 2 que también son silverback. Eso quiere decir que ya tienen una edad avanzada y los pelos del lomo ya son plateados, pero él es el dominante. Había un bebé de 3 meses, había una mamá con mellizos que sobrevivieron, lo que es bastante especial, son los 2 que ven ahí. Por lo general, cuando tienen mellizos mueren,
porque es muy difícil cuidarlos. Y varios jóvenes jugando y dando vueltas. Tuve suerte que no lloviera, porque parece que cuando llueve lo único que hacen es esconderse abajo de algunas hojas y sentirse miserables. Así que estuvo muy bien. Los teníamos muy cerca, nosotros teníamos que respetar una distancia de 6 metros, ellos no la respetaban. Ellos nos pasaban al lado, empujaban a uno de los chicos. No hay ningún tipo de accidente, nunca, no agreden a la gente. Cuando se sienten un poco molestos, a lo mejor pueden bostezar, abrir la boca, mostrar los dientes. Entonces nuestro guía nos decía, vayan un poquito más atrás. Es para mostrarles el tamaño del grupo, muy chiquito, con nuestro guía y los guardianes que nos acompañan todo el tiempo.